¿Qué pasaría si te dijera ahora mismo que buena parte del sufrimiento que arrastras no tiene como raíz principal lo que otros te hicieron, sino lo que tú decidiste seguir soportando en silencio? No porque carecieras de amor propio, no porque fueras débil o ingenuo, sino porque en algún momento de tu historia fuiste persuadido por la costumbre, por la necesidad, por las heridas no sanadas, de que era normal, que para amar había que resistir, que lo tóxico era sinónimo de pasión ardiente, que las heridas emocionales eran simplemente parte del carácter de quienes decías amar. Este contenido no llega para acusarte ni para condenarte, llega para abrir una puerta que lleva demasiado tiempo cerrada. Llega para confrontarte con verdades que quizás tu alma ya conocía, pero que tu mente había aprendido a callar. Porque lo que Carl Gustav Jung dejó escrito en sus profundos análisis de la psique humana no fueron simples hipótesis académicas, fueron advertencias, señales luminosas en un mundo acostumbrado a la oscuridad emocional. Y hoy, en este espacio, vamos a descifrar juntos esa advertencia urgente. No venimos a buscar culpables afuera. Venimos a mirar hacia adentro, donde el verdadero cambio comienza. Porque, aunque duela admitirlo, cada vez que racionalizamos lo que nos rompe, nuestro sistema nervioso se adapta a ese dolor como si fuera un viejo amigo. Nuestra mente lo maquilla de normalidad, y nuestra alma, lentamente, empieza a cerrarse, a endurecerse, a olvidarse de cómo era vivir sin miedo. Hasta que un día ya no recordamos cómo es amar sin ansiedad, sin angustia, sin esa constante sensación de caminar sobre vidrios rotos. Jung no escribió para entretener intelectos, escribió para liberar almas, para gritar en medio del ruido del mundo, que todo aquello que no hacemos consciente se convierte inevitablemente en nuestro destino. Que lo que no sanamos, lo repetimos, que lo que negamos nos somete. Y por eso estás aquí, no para escuchar un discurso complaciente, no para anestesiar tus heridas, sino para rasgar el velo, para mirar de frente las dinámicas invisibles que han alimentado tus ciclos de dolor. Porque hoy vas a descubrir, junto a mí, los 10 comportamientos que desde la perspectiva sabia y penetrante de Jung jamás deberías volver a tolerar. Y cuando llegues al final de este viaje, no solo sabrás nombrarlos, tendrás las herramientas emocionales para erradicarlos de tu vida, para reclamar, sin culpas, tu derecho sagrado a existir en paz. Pero te advierto desde ahora, este viaje no será cómodo. No es un contenido para entretener tu mente, es un ritual para despertar tu alma. Tal vez estás aquí en silencio, sintiendo como algo en tu interior se remueve. Tal vez sientes esa mezcla de tristeza, de rabia, de alivio, como si finalmente alguien pusiera en palabras lo que llevas años callando. Permítete sentirlo, no reprimas nada, porque cada emoción que surge es una señal de que algo dentro de te está rompiendo cadenas, que tu alma ya no quiere seguir anestesiada. ¿Alguna vez te sorprendiste diciéndote, no fue para tanto, mientras todo tu ser gritaba que sí fue para tanto? ¿Cuántas veces diste oportunidades infinitas a quien ni siquiera supo honrar la primera? ¿Cuántas veces apagaste tu luz para no incomodar a los ojos ciegos de quienes temían tu brillo? Este contenido no es un grito de venganza, es un canto de verdad, porque como enseñaba Jung, la sombra no es solo todo lo que ocultamos por vergüenza o miedo, también es todo lo valioso de nosotros mismos que hemos relegado al olvido por intentar ser amados. Cada vez que soportas lo insoportable, parte de tu alma se desliza hacia esa sombra. No desaparece, se esconde y empieza a doler desde adentro. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil es recordar quién eras antes de la herida. Pero hoy, en este instante preciso, algo en ti ha despertado.
porque hay límites que no pones por miedo a perder al otro, sin darte cuenta de que el precio de no perderlos es perderte a ti mismo. Y cuando eso ocurre, la vida se vuelve una existencia en supervivencia, una rutina de resignaciones, un constante dejarse morir de a poco. Y no mereces eso. No has venido al mundo a marchitarte, has venido a florecer, a vivir con dignidad, a respirar sin pedir permiso, a sentir sin disculparte, a amar desde la plenitud, no desde la carencia. Así que, si estás listo para este viaje, te invito a sumergirte en cada palabra que sigue. Porque lo que vas a escuchar no es solo teoría, es un llamado urgente a despertar, a dejar de negociar tu paz interior, a dejar de llamar amor a lo que te asfixia, a dejar de confundir el sacrificio con la conexión. A partir de ahora, cada palabra, cada frase, cada imagen que construiremos juntos será un ladrillo en la reconstrucción de tu templo interior, ese lugar sagrado que es tu alma, tu dignidad, tu verdad innegociable. Respira profundo, endereza la espalda, coloca una mano sobre tu corazón y prepárate, porque no volverás a ser el mismo después de este encuentro contigo mismo. Ahora sí, entremos juntos en el corazón de este viaje, no de forma superficial, no con prisas, sino con la reverencia de quien sabe que está a punto de reencontrarse consigo mismo. Porque cada uno de los comportamientos que vamos a nombrar no son meros errores humanos, son grietas silenciosas que, si no se reconocen a tiempo, terminan por quebrar tu alma desde dentro. No se trata solo de identificar el daño, sino de comprenderlo, de honrar el dolor que has cargado en silencio y de tomar la decisión consciente, radical y amorosa de no volver a permitir que ese daño se repita. Primero, la manipulación emocional disfrazada de amor. Ese veneno lento que se inocula con frases dulces, con promesas de protección, con lágrimas fingidas que terminan haciéndote sentir culpable por tener necesidades legítimas. Cada vez que pones un límite y te hacen sentir egoísta. Cada vez que dices, me duele, y te responden con, estás exagerando. Cada vez que tu dolor es usado como arma para manipular tu voluntad. Eso no es amor, es control, es miedo camuflado de cariño. Jung afirmaba que el alma se enferma cuando tiene que negar su verdad para sobrevivir, y la manipulación emocional te obliga a traicionarte a ti mismo en nombre del afecto. No lo confundas. El amor auténtico no chantajea, no culpa, no exige sacrificios invisibles a cambio de migajas de validación. El amor verdadero sostiene, respeta y honra. Segundo, el desprecio camuflado de sinceridad brutal. Hay quienes se escudan tras la máscara de la franqueza para arrojar veneno emocional, para humillar, para destruir tu autoestima de forma sistemática, mientras alegan estar siendo honestos por tu bien. Pero la verdad sin amor es crueldad. No confundas dureza emocional con sinceridad. Jung nos enseñó que el alma humana necesita reconocimiento y valoración para crecer, no críticas despiadadas que mutilan el espíritu. No permitas que nadie convierta su incapacidad de amar en tu vergüenza interna. La voz que te menosprecia no es una voz sabia, es una herida abierta disfrazada de consejo. Tercero, el control disfrazado de protección. Hay quienes se adueñan de tu libertad en nombre de tu bienestar, que deciden con quién hablas, a dónde vas, qué sueños puedes o no perseguir. Lo hago porque te amo, dicen, mientras cortan tus alas con tijeras invisibles. Pero el amor auténtico no encarcela, el amor real libera. Jung lo dejó claro. Todo deseo de controlar al otro es una proyección de la propia sombra no confrontada. Quien necesita encerrarte para amarte, en realidad no sabe amar, porque amar es confiar en la libertad del otro,
en su derecho sagrado a ser quien es, sin jaulas ni cadenas emocionales. Cuarto, el gaslighting emocional. La manipulación más insidiosa, la más cruel, la más devastadora. Esa estrategia psicológica en la que te hacen dudar de tus recuerdos, de tus emociones, de tu percepción misma de la realidad. Te convencen de que exageras, de que eres demasiado sensible, de que estás loco. Poco a poco, como una niebla espesa, el gaslighting te desconecta de ti mismo, de tu intuición, de tu brújula interior. Y sin esa brújula quedas perdido, vulnerable, atrapado en la narrativa del otro. Jung nos advirtió: quien pierde la confianza en su mundo interno queda esclavo del mundo externo. Recuperar tu poder empieza por volver a confiar en lo que sientes, en lo que ves, en lo que sabes, en tus entrañas. Quinto, el desprecio hacia tu mundo interior. Aquellos que minimizan tus sueños, tus pasiones, tus intereses, como si fueran tonterías sin valor. Aquellos que te hacen sentir que lo que amas es ridículo, insignificante, inútil. Pero tu mundo interno es sagrado, es tu templo, es el hogar donde habita tu verdadero ser. Jung decía que aquello que reprimimos no desaparece, se vuelve destino. Si callas tu voz interior para ser aceptado, terminarás viviendo una vida que no te pertenece. Y nada, absolutamente nada, duele más que traicionarte a ti mismo en nombre de un afecto que no es real. Respira profundo. Siente lo que todo esto está removiendo dentro de ti. No te juzgues. Estás exactamente donde necesitas estar para transformar tu historia. Sexto, la carencia de empatía constante. Todos podemos fallar en ser empáticos en algún momento, pero cuando la indiferencia, el juicio frío, la incapacidad de ponerse en tu lugar se convierte en la norma, estás ante una herida emocional disfrazada de vínculo. Jung enseñaba que la conexión humana solo florece en el terreno fértil de la empatía. Sin empatía no hay amor. Hay transacción, hay necesidad, hay uso. No te resignes a ser una sombra que acompaña a quien no sabe ver tu dolor. Tu alma merece ser abrazada, no juzgada, sostenida, no utilizada. Séptimo, la traición reiterada excusada como error. Hay quienes prometen cambiar una y otra vez. Te piden perdón, juran que no volverá a ocurrir, pero no cambian. Solo perfeccionan sus excusas, y tú, con el corazón desgarrado, quieres creer, porque amas, porque esperas, porque recuerdas los momentos buenos. Pero Jung nos enseñó que donde no hay transformación interna, no hay redención verdadera. Si el patrón se repite, no es error, es elección. No te engañes. No sigas posponiendo tu dignidad, esperando un milagro que solo puede surgir de una voluntad que el otro no tiene. Octavo, el egoísmo disfrazado de independencia. Aquellos que reclaman libertad para ellos, pero te exigen sacrificio a ti. Que toman y toman, pero nunca dan. Que te vacían emocionalmente mientras alegan que no quieren ataduras. Eso no es independencia, es parasitismo emocional. Y tú no eres una fuente inagotable de afecto para llenar los vacíos de alguien incapaz de sostener su propio mundo interno. Amar no es dar hasta vaciarte. Amar es compartir desde la abundancia, no desde la carencia. Noveno, el sarcasmo como lengua cotidiana, el sarcasmo constante, esa daga invisible que hiere bajo la apariencia de humor, esa forma de desprecio camuflado, de violencia pasiva que erosiona lentamente tu autoestima. Jung decía que el inconsciente encuentra formas de expresar lo que el consciente calla, y el sarcasmo repetido revela una sombra de desprecio que no se atreve a mostrarse de frente. No normalices las bromas que hieren. No rías para encajar. No calles para no incomodar. Décimo,
la indiferencia emocional usada como castigo. Pocas violencias son tan silenciosas y devastadoras como la indiferencia intencionada. Que te ignoren sistemáticamente cuando necesitas ser visto. Que tu dolor sea recibido con silencios de piedra. Jung enseñaba que la conexión humana es necesidad vital, no lujo emocional. Ser ignorado no es neutralidad, es una agresión que desgasta tu alma hasta convertir la vida en un desierto emocional. Cada uno de estos comportamientos, si los normalizas, se convierte en un ladrillo más en la construcción de una vida de dolor silencioso. Cada vez que justificas, que minimizas, que racionalizas, refuerzas las cadenas invisibles que te atan al sufrimiento. Pero también, en cada acto de conciencia, en cada no más que surge de tu corazón, empiezas a desmantelar esa prisión. Ahora quiero preguntarte, ¿cuántos de estos comportamientos has tolerado? ¿Cuántos has justificado en nombre del amor? ¿Cuántos han dejado cicatrices en tu alma que aún hoy sangran en silencio? Detente unos segundos, respira, deja que las respuestas emerjan sin filtros, sin máscaras, sin juicios, sigamos. No vamos a apresurarnos, porque la sanación no se precipita, se honra. Y ahora que hemos desenmascarado estos 10 comportamientos que Jung, con su visión profunda y despiadadamente honesta, nos enseñó a reconocer, es el momento de cruzar el umbral, de comprender no solo lo que duele, sino también cómo trascenderlo, de abrazar esa verdad que late en tu pecho, aunque a veces te asuste por todo lo que implica cambiar, porque saberlo no basta, hay que actuar, hay que integrar. Hay que reconstruirse con los fragmentos que alguna vez entregaste para ser amado. Cuando descubres que has normalizado lo intolerable, tu primera reacción puede ser el enojo, una rabia sorda contra ti mismo. ¿Cómo pude permitirlo? Y esa rabia es natural, no la rechaces, no te castigues por ella, dale espacio, escúchala. Porque esa rabia no viene a destruirte, viene a defenderte. Es la voz de tu dignidad olvidada, despertando después de años de silencio. Es el grito primitivo de tu alma, reclamando el lugar que nunca debiste abandonar. Jung decía que toda emoción tiene un propósito evolutivo, y la rabia, cuando no se estanca, cuando no se pudre en resentimiento, puede ser combustible puro para tu renacimiento. Luego vendrá la tristeza, una tristeza profunda, como un eco de todo lo que perdiste mientras tratabas de ser suficiente para quien nunca supo reconocerte, una tristeza por el niño o la niña que fuiste, por las versiones de ti que se adaptaron, que callaron, que se fragmentaron en pedazos para encajar en moldes ajenos. Deja que esa tristeza te atraviese. Llora si necesitas llorar. Grita si necesitas gritar. Escribir cartas que nunca enviarás. Habla en voz alta aunque nadie escuche. Porque como enseñaba Viktor Frankl, el dolor que se expresa con sentido se transforma en semilla de crecimiento, no en cadena de sufrimiento perpetuo. Después, quizá, sentirás miedo. Miedo al vacío que dejan los vínculos rotos. Miedo a la soledad. Miedo a caminar sin las muletas emocionales que antes te sostenían, aunque te hicieran daño. Este miedo también es sagrado, también es señal de vida, porque solo temes perder aquello que era importante para ti, aunque te haya lastimado. Pero recuerda esto, el vacío que sientes ahora no es castigo. Es espacio, es tierra fértil, donde puede nacer algo completamente nuevo. Jung decía que no hay verdadero crecimiento sin atravesar el desierto interior. No temas al vacío, abrázalo, es el útero de tu renacimiento, y llegará finalmente la calma, no una calma superficial, de esas que solo se logran anestesiando el dolor. No,
Llegará una calma profunda, silenciosa, casi imperceptible al principio, como un susurro que te dice: estás volviendo a casa. Será la certeza tranquila de que ya no necesitas pelear para ser visto, de que ya no necesitas gritar para ser escuchado, de que ya no necesitas mendigar afecto en lugares donde tu alma nunca debió habitar. Este proceso no ocurre de un día y un para otro. No es lineal, no es limpio, es crudo, es caótico, es real. Habrá recaídas, habrá días de duda, habrá momentos en que el antiguo patrón te susurre al oído: ¿y si vuelves atrás? ¿Y si exageraste? Pero cada vez que elijas sostenerte en tu nueva verdad, cada vez que honres tu intuición por encima del miedo, estarás cimentando una vida que ya no se construye sobre las ruinas de tu negación, sino sobre la solidez de tu autenticidad. La verdadera transformación, como nos enseñó Jung, no es cambiar de máscara, es dejar de necesitar máscaras. Es mirarte al espejo en tus días de gloria y en tus días de sombra y reconocerte como completo, digno, suficiente, exactamente como eres. Ahora bien, no basta con comprenderlo a nivel racional. La mente entiende rápido, pero el alma necesita rituales para integrar. Así que te propongo algo más poderoso que cualquier teoría. Un pacto contigo mismo, un compromiso sagrado que sellaremos aquí y ahora como acto de amor propio irrenunciable. Cierra los ojos unos segundos, lleva tus manos al corazón, respira hondo y repite en tu mente o en voz alta, pero con toda la intención de tu ser, estas palabras: hoy reconozco mi valor, hoy honro mi dignidad, hoy dejo de negociar mi paz por afectos tóxicos, hoy me elijo. Y a partir de este momento, cada decisión que tome será un acto de amor hacia mí mismo. Siente la vibración de estas palabras resonando en tu cuerpo. Grábalas en tu memoria emocional. Escríbelas en tu diario. Repítelas cada mañana, cada vez que la duda quiera arrastrarte de nuevo al abismo de la resignación. Porque aquí está la verdad más liberadora que Jung, Frankl, Adler y tantos otros sabios nos dejaron como legado. Tú no eres tu herida. Tú no eres lo que otros hicieron contigo. Tú no eres el dolor que soportaste. Eres lo que elijas construir a partir de ahora con todo eso. Y construirás, créeme, aunque tiemble tu voz, aunque duelan tus cicatrices, aunque haya días en que caminar parezca imposible. Construirás, porque tu alma, ahora despierta, ya no puede conformarse con sobrevivir. Ha venido a vivir, a expandirse, a amar de verdad, empezando por ti mismo. Sigamos. No nos detenemos, porque lo que está despertando dentro de ti merece ser acompañado hasta el final. Ahora viene una de las partes más poderosas de todo este viaje, la transformación definitiva. No solo entender el dolor, no solo llorarlo, no solo reconocerlo, sino transmutarlo en una fuerza interior que te acompañe para siempre. La verdadera alquimia emocional, esa que Jung tanto exploró en sus escritos sobre la individuación, comienza cuando decides no volver a traicionarte, aunque eso signifique caminar por un tiempo solo, porque la soledad auténtica, la que eliges para honrarte, es infinitamente más digna que cualquier compañía que exija tu autonegación como precio de admisión. Jung lo decía sin rodeos: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esto significa que no basta con visualizar el bienestar. Hay que mirar la sombra, hay que abrazar esas partes de ti que durante años negaste, reprimiste o diste en sacrificio para ser querido, no desde el reproche, no desde la culpa, sino desde una profunda compasión. ¿Quién eras antes de aprender que había que callar para ser amado? ¿Quién eras antes de aprender que tus lágrimas eran debilidad?
¿Quién eras antes de convertirte en quien otros esperaban que fueras? Allí está tu verdadero ser, no en la máscara de perfección, no en la armadura de indiferencia, no en la obediencia disfrazada de amor, sino en esa voz silenciada, en ese impulso natural de ser genuinamente tú, sin miedo, sin culpa, sin vergüenza. Hoy no se trata solo de dejar de tolerar lo intolerable afuera. Se trata de dejar de tolerarlo también dentro de ti, porque cada vez que minimizaste tu dolor, que justificaste lo injustificable, que postergaste tu propia necesidad de ser escuchado, también fuiste cómplice, sin saberlo, de tu propio abandono. No como un error, sino como una estrategia de supervivencia que ya no necesitas. El verdadero cambio empieza cuando eliges dejar de ser tu propio verdugo interno. Cuando decides no volver a decirte, exageras, no es para tanto, deberías aguantar más. Cuando aprendes a escuchar con ternura esa voz interna que te dice, me duele, y no la callas, y no la juzgas, y no la obligas a silenciarse en nombre de la adaptación. Este proceso es el núcleo de la integración de la sombra que Jung describió con tanta claridad. Dejar de proyectar en otros tu necesidad de validación. Dejar de buscar en los demás el permiso para existir. Dejar de entregarle a alguien más las llaves de tu autoestima. Recuperarlas, sostenerlas y construir desde ahí, desde el centro inquebrantable de tu ser. Y te voy a decir algo que pocos se atreven a decir. No, no es fácil, no es rápido, no es indoloro, pero es real, y es tuyo, y es para siempre. Habrá días en que sentirás nostalgia de las antiguas dinámicas. No porque extrañes el dolor, sino porque tu sistema emocional estaba acostumbrado a ese patrón. Habrá días en que tus antiguas heridas querrán tentarte a volver a lo conocido. Es normal. El cerebro humano prefiere lo familiar, incluso si duele antes que lo incierto. Pero tú no eres tu cerebro reptiliano. Tú eres tu conciencia despierta. Y ahora lo sabes. Por eso, en esos días grises, quiero que recuerdes esto. El verdadero amor no duele como un cuchillo invisible, no humilla, no silencia, no exige que mueras en vida para ser aceptado. El verdadero amor, y primero el amor que te debes a ti mismo, es aquel que honra tu ser completo, que abraza tu luz y tu sombra, que no te pide encogerte para caber en una vida demasiado pequeña para quien realmente eres. No estás aquí para soportar. Estás aquí para expandirte, no estás aquí para mendigar. Estás aquí para ofrecerte completo. No estás aquí para ser moldeado a capricho de otros. Estás aquí para esculpir tu propia existencia tallada con la herramienta más poderosa que posees, la conciencia. Cuando eliges tu dignidad sobre el miedo, algo sagrado ocurre. Tu vibración cambia. Y entonces, las dinámicas, las personas, las relaciones que vibraban en la frecuencia de tu antigua herida ya no pueden sostenerse. No porque los odies, no porque los rechaces, sino porque simplemente ya no resuenan contigo. Y créeme, lo nuevo llegará. Llegará un amor que no te exija renunciar a ti. Llegarán amistades que no se alimenten de tu tristeza. Llegarán espacios donde puedas ser quien eres, sin máscaras, sin disfraces, sin necesidad de pedir disculpas por existir. Pero primero debes elegirte. No a medias, no a ratos, no solo cuando sea fácil. Debes elegirte cuando duela, cuando tiembles, cuando dudes. Debes sostenerte en tu nueva verdad, como un faro en medio de la tormenta. Ese es el verdadero proceso de individuación que Jung describió. Convertirte en un ser humano total, no perfecto, no invulnerable, no inmune al dolor, sino total, íntegro, consciente, vivo. Así que ahora, antes de avanzar, te propongo otro pequeño gran acto simbólico. Ve a los comentarios. Sí,
ahora mismo, y escribe con toda la fuerza de tu nueva conciencia. Mi dignidad ya no es negociable. Mi alma ya no será refugio de lo que me destruye. Escríbelo como quien siembra una semilla que cambiará para siempre el terreno de su vida. No porque las palabras en sí tengan magia, sino porque cuando las escribes con todo tu ser, las conviertes en declaración, en compromiso, en promesa inviolable. Sigamos. Ahora estamos entrando en el clímax emocional de este viaje, en ese instante sagrado en el que todo lo que has sentido, todo lo que has reconocido, todo lo que ha despertado en ti, se condensa en un solo acto: el renacimiento. No un renacimiento místico, lejano, inalcanzable. No, un renacimiento real, humano, visceral. El tipo de renacimiento que ocurre cuando decides, desde las entrañas, que no vas a vivir ni un solo día más apagándote para encajar. Este momento que estás viviendo no es casualidad. No es un accidente que estés aquí, que estés escuchando estas palabras, que tu alma esté vibrando con cada frase que atraviesa tus defensas internas. Es tu tiempo, es tu ahora. Y ahora es cuando la vida te está extendiendo la mano, invitándote a dar un paso que, aunque tiemble tu voz, aunque titubeen tus piernas, aunque todo tu pasado grite que es más seguro quedarte en lo conocido, debes darlo. Y sí, duele, duele reconocer todo lo que permitiste. Duele darte cuenta de cuánto te alejaste de ti mismo intentando ser querido. Duele mirar atrás y ver cuántas veces apagaste tu propia luz para no incomodar a quienes no sabían lidiar con ella. Pero escucha, bien, ese dolor no es un castigo, es una señal de vida. Porque si duele es que has despertado. Porque si duele es que tu alma está latiendo de nuevo. Porque si duele es que algo dentro de ti se rehúsa a seguir en la anestesia emocional que te enseñaron a confundir con amor. Carl Jung decía que donde reina el amor no hay voluntad de poder, y donde predomina el poder falta el amor. Piensa en esto. Repite esa frase en tu mente una y otra vez, hasta que se incruste como un tatuaje en tu memoria emocional. Porque el amor real no te aplasta, no te anula, no te manipula, no te convierte en un peón en el tablero emocional de nadie. El amor real es un espacio donde puedes respirar, donde puedes llorar sin miedo, donde puedes fallar sin ser humillado, donde puedes ser tú mismo, entero, imperfecto, humano, sin que nadie use tu vulnerabilidad como un arma en tu contra. Y si eso no es lo que has vivido, si eso no es lo que has recibido, no era amor, era adicción afectiva, era dependencia emocional. Era recreación inconsciente de viejas heridas, era sombra, no luz. Por eso hoy, aquí, frente a ti mismo, frente a tu historia, frente a todas las versiones de ti que sobrevivieron a base de silencios, de renuncias, de lágrimas tragadas, quiero invitarte a hacer algo mucho más grande que cualquier promesa pasajera, un juramento de dignidad, un juramento que no haces para otros. No haces para quien te hirió, no haces para impresionar a nadie, lo haces para ti, para el ser humano precioso que eres, para el niño interior que aún espera ser rescatado, para el adulto que ya no quiere sobrevivir, quiere vivir. Cierra los ojos por un momento más, siente tu respiración, siente tu cuerpo, siente tu latido, estás aquí, estás vivo, y eso, solo eso, ya es un milagro. Ahora, en tu mente o en voz alta, repite conmigo: hoy me elijo a mí. Hoy reconozco que mi valor no depende de ser aceptado por quienes no supieron amarme. Hoy dejo de justificar lo que me rompe. Hoy dejo de llamar amor a lo que me apaga. Hoy dejo de mendigar cariño en lugares donde solo debería florecer. Hoy dejo de ser rehén de mi historia pasada. Hoy abrazo mi dolor, lo honro y lo convierto en mi nueva fuerza. Hoy me comprometo a caminar conmigo mismo, con amor, con respeto,
con paciencia, hasta reconstruirme entero. Y así será. Y así es. Tómate unos segundos para sentir cómo esta declaración se instala en ti, no como una idea bonita, no como una ilusión pasajera, sino como una decisión irrebatible, sólida, profunda. Una decisión que, a partir de ahora, será tu faro en cada elección, en cada límite que pongas, en cada amor que aceptes, en cada espacio que habites. Porque ya no estás para mendigar amor, ya no estás para justificar abusos emocionales. Ya no estás para soportar en silencio lo que tu alma grita que no merece. Estás para amarte, estás para expandirte, estás para caminar como un ser íntegro, entero, soberano. Estás para construir una vida donde la paz sea la norma, no la excepción. Una vida donde tu amor propio no sea negociable. Una vida donde tu dignidad sea el cimiento sobre el cual todo lo demás florezca. Así que ahora, como cierre de este ritual emocional, como sello de este renacimiento que has decidido regalarte, quiero invitarte a que escribas aquí, en comentarios, la frase que sellará esta nueva etapa de tu vida. Mi alma es sagrada, mi dignidad no se negocia, mi historia comienza hoy. Escríbelo, grábalo, hazlo tuyo, porque este no es solo el final de un video, es el principio de una nueva vida. Y tú, sí tú, tienes todo lo necesario para construirla. Sigamos, porque este viaje todavía guarda un último regalo para ti. Ahora que hemos atravesado las capas más densas del dolor, ahora que has reconocido tus heridas y has sembrado la semilla de tu nueva historia, es momento de mirar hacia adelante, de visualizar, de sentir, de proyectar cómo será tu vida cuando empieces a caminar en esta nueva conciencia, porque sanar no es solo cerrar las heridas, es construir un destino diferente con lo que aprendiste en el camino. Imagina por un instante, con todo el poder de tu imaginación viva y palpitante, que te ves a ti mismo dentro de unos meses. No un tú perfecto, no un tú que ya no siente miedo o tristeza, porque eso sería inhumano, sino un tú diferente, un tú más consciente, más íntegro, más fiel a sí mismo. Te levantas por la mañana y sientes un peso que ya no está en tu pecho. Respiras y el aire entra limpio, libre de culpa, libre de silencios acumulados. Te miras en el espejo y ya no ves solo cicatrices. Ves cicatrices, sí, pero también ves fuerza, ves dignidad, ves ternura, ves una historia que no te rompió, te forjó. En tus relaciones ya no eliges desde el miedo a estar solo. No eliges desde la necesidad, desde el vacío, desde el terror a no ser suficiente. Ahora eliges desde la abundancia, desde la claridad, desde la certeza de que tú, solo por ser quien eres, mereces amor limpio, amor consciente, amor recíproco. Si alguien llega y pretende que calles para ser amado, sonríes con compasión y simplemente no te quedas, no porque odies, no porque desees mal, sino porque entiendes que tu paz, tu dignidad, tu verdad no son moneda de cambio. Ya no negocias con lo que te hiere, ya no justificas lo injustificable, ya no minimizas tus emociones para no incomodar a otros. Y no solo eso, empiezas a crear espacios donde otros también puedan ser libres. Porque tu amor propio, ahora fuerte, ahora vivo, contagia, irradia, tu dignidad inspira, tu autenticidad abre caminos. Te conviertes en ese tipo de persona que no necesita gritar su valor para ser respetado. Su sola presencia lo deja claro, y entonces entiendes algo que tal vez siempre supiste, pero que solo ahora sientes en cada fibra de tu ser. No viniste a este mundo a ser moldeado por las heridas de otros. Viniste a ser creador de tu propia vida, viniste a ser arquitecto de tu destino. Viniste a amar, sí, pero a amar de verdad, con la libertad de quien primero aprendió a amarse a sí mismo. Recuerda las palabras de Carl Jung:
El privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres, no en quien otros quisieron que fueras, no en quien creíste que debías ser para merecer amor, sino en quien ya eras antes de que el mundo te enseñara a traicionarte. Ese es tu destino verdadero, no uno impuesto, no uno heredado, no uno programado desde viejas heridas, sino uno elegido, respirado, vivido desde la conciencia plena de tu ser. Así que ahora te invito a imaginar algo más. Imagina que un día, alguien que aún está atrapado en su propio ciclo de dolor, se cruza contigo. Y al verte, al sentir tu luz, al percibir tu paz, no te envidia, no te rechaza, no te ataca, sino que se inspira, se pregunta en silencio, ¿cómo hizo? ¿Cómo logró esa paz? ¿Cómo encontró esa fuerza? Y sin que tengas que convencerlo, sin que tengas que predicarle, simplemente con tu presencia, con tu coherencia, con tu dignidad encarnada, siembras en su alma la posibilidad de su propio despertar. Ese será tu mayor legado. No las palabras bonitas, no los discursos perfectos, sino tu vida misma como testimonio silencioso de que sí se puede sanar, de que sí se puede vivir con amor propio, con integridad, con autenticidad, aún en un mundo que a veces parece premiar la resignación y castigar la verdad. Tú serás faro, tú serás puente, tú serás semilla. Y todo comenzó aquí, en este momento, en esta decisión sagrada de no volver a tolerar lo que apaga tu alma. Así que para sellar este viaje, para dejarlo anclado en tu corazón como una llama que no se apagará, quiero invitarte a un último acto simbólico. Ve, una vez más a los comentarios y escribe esta frase final como quien graba con fuego su renacimiento. Yo no vine a este mundo a ser reducido. Vine a ser luz, vine a ser vida y así será. Escríbelo, grábalo. Hazlo carne en cada elección que tomes a partir de ahora, porque aunque todavía duela a ratos, aunque todavía tiembles en algunos amaneceres, aunque todavía haya cicatrices que tardarán en cerrarse, ya no volverás atrás. Ahora lo sabes, ahora lo sientes, ahora lo eres. Gracias por tener el coraje de caminar este viaje. Gracias por no rendirte ante tu propio dolor. Gracias por elegirte una y otra vez como el amor más sagrado de tu vida. Este no es el final. Es solo el principio de una existencia donde la dignidad, la paz y el amor consciente serán tus nuevos cimientos. Nos volveremos a encontrar, porque los que despiertan nunca caminan solos. Hay toda una tribu de almas valientes esperándote en el camino. Bienvenido a tu nueva vida. Sigamos, porque este viaje interior no debe terminar en una catarsis emotiva, sino traducirse en acciones cotidianas, en pequeñas semillas de conciencia que cultives cada día. Ahora vamos a dar un paso más profundo, construir tu propio manifiesto, un manifiesto no de ideas abstractas, sino de afirmaciones vivas, de compromisos diarios, de recordatorios poderosos que te acompañen en tu nuevo caminar, no importa cuántas veces tropieces en el futuro, porque tropezarás como todos. Lo importante es que, a partir de hoy, nunca más olvides quién eres ni cuánto vales. Así que respira hondo, haz silencio en tu mente. Abre tu corazón, porque lo que estás a punto de recibir es mucho más que palabras, es el inicio consciente de tu nueva historia. Así que la próxima vez que alguien pretenda minimizar tus sentimientos, la próxima vez que sientas la tentación de callarte para no perder un afecto, la próxima vez que el miedo te susurre que vuelvas a lo conocido, recuerda, tu alma es un santuario, tu vida es tuya, tu verdad es sagrada, y la decisión de honrarlo, de protegerlo, de vivirlo, ya no depende de nadie más, depende solo de ti.